Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva modalidad de clases. No es lo que desearíamos todos, pero nos vamos a ir adaptando, ¿ok? Bueno, pues ya empezamos un nuevo parcial, ya tenemos una nueva oportunidad para comenzar a hacer nuestros trabajos del segundo parcial. Tenemos los errores que cometimos en el primero, hay que corregirlos para este segundo, ¿ok? Así que este parcial vamos a comenzar a hablar sobre las funciones del texto. Es decir, vamos a hablar sobre cuáles son esas características que hacen que un texto sea mucho más adecuado, asertivo y también pues que tenga cierta expresividad. Para eso nos funciona estas características. Entonces, estamos en nuestra clase de comprensión lectora 1 y vamos a comenzar, ¿ok? Muy bien. ¿Qué es una función del texto? Una función del texto es todo aquello que nos ayuda a poder comprender de una mejor forma qué es un texto, cómo se desarrolla, cuál es su propósito, cómo debe de ser presentado un texto. ¿Ok? Entonces, la primera función que tenemos del texto es la función apelativa conativa. ¿Ok? Vamos a buscarlo, vamos a anotarlo. Función apelativa conativa. Muy bien. Esta función se refiere a aquella capacidad donde el emisor inicia una conversación y espera una reacción de su receptor. Ya hemos visto el proceso del emisor receptor, ese proceso comunicativo ya lo sabemos, ya lo conocen, y entonces apelar significa buscar hacer conciencia en alguien. Es decir, cuando decimos que el lenguaje tiene esta función, se refiere a que tratamos de convencer a otros de que nuestros argumentos son los correctos. A eso se refiere esa función, de que nosotros estamos tratando de hacer que nuestro receptor entienda y comprenda y esté de acuerdo o tal vez en desacuerdo con lo que nosotros estamos explicando. Por eso es que es esta función. La función del texto es tratar de convencer a otros de que lo que se está escribiendo en ese texto sea o es lo correcto o es algo que se debe de prestar atención. Esa es la función. Esa es la intención de una persona cuando escribe. Esperamos que exista una reacción en otra persona. Esperamos que esa persona llore, se emocione, se enoje, etc. Cualquier emoción entra en esta función. Y para eso necesitamos nosotros entender y descubrir conforme vamos leyendo cuál es esa función. Al inicio del semestre, ustedes comenzaron a leer libros y esos libros generaron en ustedes ciertas reacciones. Algunos en su examen me dijeron que era un libro, en sus trabajos que me entregaron, en sus resúmenes, me dijeron que eran libros que les parecían interesantes, que eran libros aburridos, que iban a cambiar de libro. Hubo quienes cambiaron de libro. Eso se debe a que a lo mejor la función apelativa conativa del autor no surtió efecto en ustedes, no les interesó y por eso es que cambiamos de libro. Entonces, esta función nos permite establecer que cada uno de nosotros tiene una conexión, una identificación con lo que estamos leyendo. Entonces, esta función apelativa conativa es una función de mandato y de pregunta. El emisor intenta influir en la conducta del receptor trata de hechos reales comprobables, como por ejemplo las recetas de cocina. A veces vemos recetarios donde no nos gusta lo que estamos leyendo y nos piden cosas que uno no tiene una empatía con eso. Bueno, a eso se refiere la función apelativa conativa. Los instructivos. Muchos de nosotros seguimos las instrucciones de un instructivo, pero hay quienes lo hacen de manera nata y dicen, yo no lo necesito. Ahí hay una poca identificación con el texto, es decir, no le interesa, simplemente decide hacerlo de otra manera. Y eso también es muy válido, pero estamos hablando sobre esas características del texto que nos permite comprenderlo mejor. Si nosotros tuviéramos una empatía con el texto, entonces esa empatía generaría una mayor afinidad y rapidez para solucionar problemas. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido en nuestra mano 2 o 3 tornillos de más? Porque no leímos el instructivo. Por eso es que es muy importante atender las recomendaciones. La publicidad es otro ejemplo
de la función del texto apelativa conativa. Todos los productos necesitan ser promocionados y al ser promocionados nos da la oportunidad de así poder generar una impresión agradable o de desagrado de ese producto. La publicidad tiene esa característica. La publicidad pretende que cada uno de nosotros se identifique con lo que se nos está presentando. Hay publicidad, zapatos, ropa, comida, servicios, escuelas, todo lo que nos rodea es publicidad. Y esa publicidad tiene dos objetivos: convencer y generar ventas. Al generar una venta se logra el objetivo, empatía con el público. Entonces, ahí entra la función del lenguaje. Por eso es que es tan importante que ese lenguaje apele y haga una conciencia también al consumidor. Vemos cuántos comerciales de Coca-Cola al día. Y al final de cada comercial decimos, ay, se me antoja una Coca-Cola bien fría con hielitos, porque ese es el objetivo. Está apelando a una necesidad para intentar satisfacer esa ansiedad o ese deseo de consumir su producto. Esa es la función apelativa conativa de la lengua, tratar de convencer. Tenemos la segunda función. La segunda función es la función emotiva. Vamos a anotarla aquí. Emotiva. Emotiva. Muy bien. Ya una vez que el que nos presenta o el texto o el escritor nos presenta su visión de las cosas, intenta convencernos o generar en nosotros alguna expectativa, pero también intenta emocionarnos, provocar algo en nuestra sensación, en nuestras emociones para crear una identificación. Cuando leemos una novela romántica, nos sentimos identificados con ella porque hemos vivido experiencias románticas, buenas o malas, pero las hemos vivido. Y por eso se genera esa empatía y se genera esa similitud. Y tú dices, yo ya viví eso. Si lees un libro motivacional, los libros motivacionales son los maestros de la emotividad, del lenguaje emotivo, porque tratan de convencerte y de hacerse parecer a lo que tú estás viviendo. Ese es el propósito del emisor, de nuestro escritor, transmitir emociones y sentimientos que creen una empatía entre lo que tú vives y entre lo que esa persona está estableciendo. A eso se refiere esta función del lenguaje. Y hace uso de la entonación, de la exclamación, de la interrogación, etcétera, etcétera. Este tipo de lenguaje es un lenguaje muy conocido ya por nosotros en los cuentos, en las novelas, en los diarios, en las cartas, en los diálogos, en las autobiografías, etcétera. En todas esas herramientas poéticas, literarias, que nos permite generar una emoción. Los periódicos también generan una emoción en nosotros. Las noticias, por ejemplo, en este contexto que estamos, las noticias están generando una emoción en cada uno de nosotros y está llegándonos de diferentes formas. Vemos videos, vemos testimonios, vemos historias que nos están empezando a convencer y a hacer conciencia de que tenemos de tener cuidado. Entonces, esa es una función muy importante del lenguaje. Tratar de convencer al lector de lo que está, de ciertas emociones. Por ejemplo, es como el caso de una carta. Imagina que tú escribes una carta a una persona a la que quieres convencer de que te equivocaste. Es decir, quieres pedir perdón. ¿Cómo empezarías esa carta? No puedes empezar esa carta diciendo, te exijo que me leas. Porque entonces esa persona, su reacción va a ser totalmente de rechazo. Pero si tú quieres generar una empatía con esa persona, iniciarías tu carta. Estimado, estimada y el nombre de la persona. Por medio de esta carta quiero decirte lo mucho que lamento la situación y empiezas a explicar una situación. Ahí estás haciendo uso de la función emotiva del lenguaje. Esa función que nos permite expresarle a otros nuestros sentimientos de una forma mucho más poética y respetuosa para que podamos seguirnos comunicando de la mejor manera. Nos permite aumentar nuestro proceso comunicativo y que las personas sientan esa empatía con nosotros. Muy bien. También este tipo de función emotiva también usa los pronombres y también
nos ayuda a hacer formas verbales en primera persona. Yo siento, yo creo, yo opino, etcétera, etcétera. ¿Ok? Es en primera persona. Eres tú, es el autor intentando darle al receptor, o al lector o al oyente, una empatía. Y eso, por eso es emotiva. La tercera función del lenguaje es la función referencial. Vamos a escribirla. Función referencial. Referencial. Muy bien. Esta función debe de prevalecer en los textos ante todo, porque con estos textos se pretende objetivos que estén de por medio las opiniones o juicios de valor. Es decir, estos textos referenciales nos ayudan a generar una opinión. Aquí generamos un gusto o un disgusto y nos ayuda, las apelativas conativas nos ayudan a estar interesados en el entendimiento de esa situación que se nos presenta, si es un hecho real o no es un hecho real, nos ayuda a comprobarlo, la veracidad. La emotiva nos ayuda a generar una emoción, es decir, una empatía o un desagrado con ese texto. Y la referencial nos ayuda a establecer qué es lo que sí sucedió y qué no sucedió. Nos da una referencia, nos da una ubicación para que nosotros entendamos específicamente qué es lo que el autor nos quiere explicar. Entonces, la función referencial del lenguaje nos permite a cada uno de nosotros establecer como punto de partida si sucedió o no sucedió. Y este es el caso de los textos periodísticos, las entrevistas, los informes académicos, textos escolares, actas, memorándums, solicitudes, etc. Son todos esos documentos que hacen que tú y yo comprobemos que sucedió algo. Por ejemplo, en nuestros textos escolares comprobamos que sí leímos, como en el caso del trabajo que ustedes ya entregaron. Ustedes leyeron un libro, yo no sé si lo leyeron, hasta que lea sus informes. Cuando yo leí sus informes, yo me di cuenta quiénes sí lo leyeron y quiénes solamente completaron el trabajo. Se conformaron a lo mejor a leer 2, 3 hojas, 2, 3 capítulos y terminaron su trabajo. Pero hay quienes dedicaron lo hicieron tan específico que sí se entiende que ustedes leyeron ese texto. Esa para mí es una referencia. Yo no puedo estarlos vigilando para saber si leen o no leen, pero las evidencias de sus trabajos sí. El portafolio de evidencias que ustedes presentan es eso precisamente. Es la confirmación de que ustedes, 1, tomaron notas, número 2, asisten a clase, y número 3, que tienen y que no nada más asisten a clase, sino que también toman apuntes. Por eso se llama evidencias, porque nos permite comprobar a sus maestros, a sus padres y a sus directivos que están trabajando y que nosotros como maestros estamos trabajando. Por eso se llama portafolio de evidencias, ¿ok? Y usa la función del texto referencial, porque nos permite comprobarlo. Las notas periodísticas son eventos que nos comprueban que ha sucedido algo o que no ha sucedido. Cuando nosotros queremos saber si algo sucedió, ¿a dónde nos vamos? Al periódico, a las revistas, a las notas periodísticas de internet. Y entonces ahí nosotros podemos evaluar si una situación sucedió o simplemente se está exagerando. Por eso es que es tan importante que nosotros tengamos en claro cuáles son esos tipos de textos. Muy bien, también las actas. Las actas son esos oficios que se levantan cuando hay una junta y nos permite comprobar y verificar en el futuro qué sucedió. Cuando levantamos un acta, esa acta lo que sucede es que pasa una junta y todos los temas tratados en esa junta se tienen que resumir ahí. Y entonces escribe la hora, el lugar, la fecha, las personas que asistieron, los acuerdos a los que se llegó. Todo eso es lo que se hace cuando levantamos un acta y nos ayuda a poder tener evidencia futura de lo que hemos estado realizando. Muy bien. Tenemos también las solicitudes, los memorándum. Memorándum es un documento que nos permite informar a la gente con la que trabajamos sobre ciertas decisiones, juntas, etc. Es una carta informativa. Y entonces el memorándum lo que hace es que nos da una referencia de un tema del que queremos tratar. ¿Ok? Entonces esa es la función del lenguaje referencial. Función poética. Vamos a verla.
Función poética. Muy bien. Esta función del lenguaje nos permite hacer uso de su particularidad y originalidad para darle un embellecimiento a nuestros textos. Eso es lo que permite la belleza de lo que nosotros leemos. Entonces, una función del lenguaje de texto, poética, es aquella que nos, como los poemas, como las novelas, como las obras literarias, cuentos, prosas, chistes, historietas, la función poética embellece el lenguaje. No es lo mismo escribir una carta de reclamo que una carta de amor, porque una carta de amor pues tiene que llevar palabras que convenzan a la otra persona. Una carta de reclamo no, puede ser a lo mejor su lenguaje muy áspero, podemos usar ciertas palabras que pueden generar una reacción adversativa, es decir, así como una reacción negativa en la persona que la lee. Pero una carta cuando es una carta de amor, es una carta que tratamos de convencer, de hacer sentir bien a las personas. La función poética del lenguaje permite que nosotros en diferentes circunstancias establezcamos una relación empática con el lector y que también cuando nos lea entienda de forma embellecida lo que queremos decir. Un poema se trata de la realidad de una persona, pero escrita de una forma mucho más literaria, mucho más adornada, por así decirlo. Y entonces ese tipo de textos lo que hace es que las personas sientan desde lo más profundo una conexión con el escritor. Entonces a eso se refiere la función poética. Cada uno de nosotros, de cierta manera, generamos una función poética. Las canciones usan el lenguaje de texto poético, las canciones escritas, obviamente ciertas canciones, porque hay canciones que no generan eso, pero, y bueno, las canciones en general son funciones emotivas, pero también hay canciones que nos instan a una función poética, que hacen que las cosas se vean mucho más bonitas. Cuando nosotros estamos hablando, estas funciones del lenguaje son mayores que las que escribimos. Cuando escribimos debemos de ser muy concisos y precisos en lo que queremos hacer. Por eso es que estas funciones nos ayudan a establecer ciertos parámetros para que las personas entiendan lo que queremos y comprendan lo que queremos explicarles. Entonces, cuando nosotros usamos estas funciones, cada uno de nosotros establece con otras personas esa necesidad de empatía. Cada una de estas funciones hace que nuestro lenguaje sea rico y que no sea pobre. Imagínate que nuestro lenguaje no tuviera la capacidad de convencer. ¡Qué terrible sería! Porque entonces, ¿cómo vamos a hablar con otras personas si no podemos convencerlas de lo que queremos explicar? Imagínate que no podamos hacer una conciencia de lo que queremos decir, que no podamos transmitir ninguna emoción, que que escribiéramos sin más, sin el mayor interés, sin generar ninguna clase de empatía con nuestro lector. Sería muy desagradable, sería una lectura pobre. También imagínate que lo que nosotros digamos no tenga punto de partida ni punto de llegada. También eso nos afectaría muchísimo en nuestro desarrollo laboral y social. Necesitamos estas funciones del lenguaje del texto porque nos ayuda a socializar mejor, nos ayuda a que nuestros mensajes sean recibidos de la mejor manera y así no tener una poca socialización con otras personas. Esa es la importancia. Cuando nosotros estamos leyendo un texto, necesitamos entender y definir en cada uno de los textos cuál es la función del lenguaje que está funcionando. En esa virtud de comprensión, lo que va a pasar es que nosotros entonces vamos a generar una idea mayor, más clara de lo que estamos diciendo. Y ya así no vamos a tener problemas para explicárselo a otros. ¿Por qué tenemos tantos problemas con nuestros textos, con nuestros trabajos, resúmenes, ensayos, metodologías, etcétera? Porque no usamos las funciones correctamente, porque nosotros solamente escribimos. Si estamos copiando de un texto,
Entonces copiamos y transcribimos, copiamos, transcribimos, pero no estamos analizando, no estamos inyectándole nuestra esencia a ese texto y eso es un problema muy grave, porque cuando no le transmites tu esencia a un texto, pareciera que otra persona lo hizo. Nosotros como maestros sabemos la forma en la que tú escribes. Sabemos porque hemos aprendido a distinguir estas funciones en tus textos. Sabemos perfectamente cuando tú haces un trabajo y cuando no lo haces. Por eso es muy difícil que a un maestro lo puedas engañar. A veces asumimos que no, pero sí nos damos cuenta y debes de tener mucho cuidado porque estas funciones del texto son individuales en cada ser humano. Cada uno de nosotros tiene una forma muy particular de explicar y de hacer que los demás entiendan lo que queremos decir a través de nuestros textos. Ustedes en sus trabajos expresan de una forma que nosotros ya podemos distinguir a qué se refieren, qué es lo que están tratando de explicarnos. Por eso es que es tan importante que hagan sus trabajos con originalidad y que no permitan que otras personas tomen sus ideas, porque entonces no estamos siendo honestos y también nuestros trabajos carecen de veracidad. Cuando tú escribas algo te van a decir, es que te pareces al trabajo de fulano de tal, cuando en realidad esa persona es la que se parece a ti. Por eso es la importancia de que tú y yo tengamos en claro cuáles son estas funciones del lenguaje y así poder ejecutarlas de la mejor manera. Ahora, cada uno de nosotros va a ir desarrollando a lo largo de este parcial textos donde deben de llevar implícitas estas funciones del lenguaje. Ustedes van a desarrollar diarios, bitácoras, cuadernos de viaje, algunas notas periodísticas. Vamos a desarrollar varios tipos de textos y eso es lo que vamos a estar viendo en nuestra próxima clase, la clasificación de los textos personales. Estos textos que nos permiten expresar cada una de nuestras emociones, cada una de nuestras percepciones, nuestras ideas generales, nuestros conceptos sobre lo que pensamos de un tema. Así que les pido por favor que estudien, que se preparen, revisen este video nuevamente, busquen material en internet que les permita poder nutrir de una mejor forma lo que vamos a ver, los contenidos de esta semana. Así que muchachos, repasamos. Función apelativa es la función que hace que que el receptor tenga una reacción respecto a lo que yo estoy escribiendo. ¿Ok? Es una función de mandato y pregunta. Función emotiva se encarga de transmitir emociones y sentimientos hacia nuestro receptor. Función referencial se refiere a que prevalezca la información ante todo por medio de opiniones y juicios de valor. Ya hablamos, los ejemplos los vimos en esta clase también. Y por último tenemos la función poética, que su función es embellecer el lenguaje de una forma original, es decir, genuina, a través de lo que realmente está sintiendo el escritor o la escritora. Esas son las funciones de nuestro lenguaje. Como se dan cuenta, las funciones del lenguaje de texto, en las funciones del lenguaje escrita, son estas funciones que tenemos aquí. En las funciones de texto verbal, nos faltaría complementarlo con la función metalingüística, que hace referencia al mismo lenguaje, es decir, todo lo que tiene que ver con el lenguaje, y la función dubitativa, pero esas son funciones que veremos más adelante, ¿ok? O tal vez en otro semestre, pero por lo pronto estas 4 funciones son las funciones que ustedes deben de considerar en su trabajo durante esta semana, ¿ok? Así que, sin más, me despido de ustedes, espero que tengan un buen día, cuídense mucho, nos vemos pronto, bye. No quiere pagar.